Las funciones que vimos la clase pasada fueron las relacionadas a una resta y a una suma, donde lo único que hice fue intercambiar minuendo con sustrayendo y luego escribir los dos con sumandos. Habíamos mencionado también que este signo es la interpretación que yo tengo, pero con la función. Acordémonos que la función debe tener solamente un resultado. El lugar geométrico, esa es una gráfica y esa no importa. Pero la función ya es diferente. Por eso hay que entender la diferencia entre lo que es una función y lo que es un lugar geométrico y lo que es la forma, ¿no? Bueno, entonces les había mencionado que ahora vamos a calcular el dominio y el rango de esta función, donde básicamente es lo mismo que vimos ayer, con la única diferencia que ahora lo que tengo es un coeficiente. Estoy agregando un coeficiente. Y al agregar un coeficiente ahí las cosas van a cambiar un poco. Pero sigue siendo lo mismo, sigue siendo el mismo procedimiento. Primero lo tengo que escribir en geometría analítica. ¿Cómo lo escribo? 19. Dime 19. Y igual menos un cuarto raíz cuadrada x cuadrada menos 16. Ok, va que va. Entonces es lo mismo de ayer, ¿no? No estamos cambiando nada. Sigue siendo el mismo procedimiento. Recuerden que el procedimiento es una serie de pasos, donde en esa serie de pasos lo que tengo que detectar es que los conceptos son los que se repiten. Por eso tanto la insistencia de estar revisando la conceptualización, porque esa conceptualización me permite que no importa que sea, de todas maneras se repiten. Y como siempre se repiten, pues ya no pasa nada. O sea, se empieza a hacer muy básica las matemáticas, pero extremadamente básicas. Y eso no nada más es aquí en el nivel bachillerato que lo van a utilizar, sino lo mismo van a utilizar en la superior. Entonces, dominando esto ya dominaron la superior, pero hay que entender la conceptualización. Sé que cuesta trabajo porque la gran mayoría de las veces nos hacen creer que las matemáticas son tan fáciles como pasar, cancelar, eliminar, bajar, regla de 3, fórmula general y cosas por el estilo, ¿no? Y usar calculadora. Cuando no es por ahí, ¿no? O sea, tiene una gran conceptualización para poderla implementar en cualquier situación y sobre todo para generar sistemas de calidad. Y un sistema de calidad son muchas operaciones bien estructuradas para poder lograr un objetivo. Y gracias a los sistemas de calidad, las empresas triunfan. Si no hay sistema de calidad, si no hay organización, si no hay conceptualización, la empresa no sirve. Y peor tantito, tu trabajo tampoco, ¿no? Bueno, entonces a partir de ahí, pues ya sabemos que observamos y el observar es para determinar, para analizar qué es lo que voy a hacer. Y lo mismo que hice ayer es lo mismo que voy a hacer hoy. Ya empiezo a tomar la primera decisión, que necesito aplicar la propiedad de la igualdad. Y la propiedad de la igualdad obedece a que en el miembro izquierdo y en el miembro derecho voy a realizar la misma operación, y esa operación es elevar al cuadrado. Pero les había mencionado que gracias a la propiedad de los exponentes, yo puedo elevar al cuadrado todos los factores. El primer factor es el signo menos, que lo puedo elevar al cuadrado. El segundo elemento es el numerador, que yo puedo elevar al cuadrado. El siguiente elemento es el denominador, que yo puedo elevar al cuadrado. Y el siguiente elemento es la raíz, que yo puedo elevar al cuadrado. Lo cual eso me da mucha tranquilidad, porque estoy repitiendo lo mismo, solamente que se amplía un poquito la cobertura porque estoy mencionando más elementos, pero hasta ahí, ¿no? Vamos a hacer un pequeño cambio porque si no, no me va a dar. Este 4 cámbienle, este 4 cámbienlo, por favor, porque si no, no me va a dar lo que quiero y les va a dar otra cosa que ya vimos. Para pronto, si dejamos ese 4, les va a dar una circunferencia y yo no quiero una circunferencia. Entonces vamos a cambiarlo por un 3. Disculpen, como estoy inventando los ejercicios, ya poco a poco me voy dando cuenta, ¿no? Pero pues lo catafixiamos y no pasa nada. Vuelvo a repetir, si hubiéramos dejado el 4, la figura que nos hubiera dado hubiese sido una circunferencia, y ya vimos circunferencias, por eso no tiene sentido, ¿no? Bueno, entonces, cuando yo decido aplicar la propiedad de la igualdad y me doy cuenta que puedo aplicar la propiedad de los exponentes, pues ahora sí me voy pedacito por pedacito, y lo primero es la ley de los exponentes, por lo cual obtengo aquí una y al cuadrada. Luego me voy a definición de potencia, porque la definición de potencia me dice que voy a multiplicar por sí mismo 2 veces a esta base, y al multiplicar por sí mismo a 2 veces, entonces entro en ley de signos, porque estoy multiplicando signos iguales,
y por lo tanto obtengo un positivo, que sabemos que no se escribe el positivo porque no es una operación, no hay sumandos, solamente es una indicación de positivo. Luego aquí también aplico definición de potencia, que es multiplicar por sí mismo 2 veces al 1, que me da un 1, perdón. En el denominador hago lo mismo, el 3 lo multiplico por sí mismo 2 veces, que me da un 9. Y luego aquí me doy cuenta que el radical con el cuadrado son operaciones inversas, y por lo tanto al realizar operaciones inversas, recuerden que una operación inversa me regresa al número inicial, por lo cual aquí debo de escribir una multiplicación, porque aquí hay una multiplicación. Este paréntesis que estoy agregando aquí implica multiplicación, aunque también anteriormente sabíamos que era un tercio que multiplicaba la raíz. Entonces no puedo dejarlo sin la multiplicación. Si dibujo solamente x cuadrada menos 16, estoy cometiendo una grave imprecisión, porque la multiplicación solamente es para la variable al cuadrado, pero debe de ser la multiplicación a todo el radicando. Por eso hay que tener ahí cuidado, ¿no? Luego se nos olvida. Hay veces que he escuchado de ustedes decir, es que me da flojera escribir tantos paréntesis, y no es que te dé flojera, o sea, es necesario escribir esos símbolos de agrupación, ¿no? Te indica hasta dónde llega la operación. Por eso es preponderante entender todo lo que tú necesitas para las matemáticas, así como para cuando vas a lavar el baño, sabes que para el baño necesitas ciertas cuestiones, o para lavar trastes. Es lo mismo aquí, ¿no? No puedes dejar de utilizar algo porque o empleas más tiempo, o te tardas más, o no llegas al resultado, y ahí es algo grave, ¿no? Bueno, entonces ya me di cuenta que tengo eso, que fue lo mismo que hice la vez pasada, y otra vez, si yo observo, me doy cuenta que hay muchas operaciones, pero de esas operaciones debo de tener así bien claro que lo que tengo que llegar es a la forma ordinaria, y ya les había mencionado que la forma ordinaria es una manera de escribir, y esa manera de escribir menciona que forzosamente debe de estar los términos cuadráticos de un lado y los términos independientes del otro lado, considerando que la x debe de ser positiva. Por lo tanto, lo primero, ¿perdón? Sí, en geometría analítica sí, siempre debe ser positiva. Por lo tanto, este primer 9, dime, en el primero, perdón, en ese 9, obviamente ese 9 no debe de estar ahí porque es denominador, y habíamos visto que primero hay que dejar todo como numerador. Por lo tanto, debido a que ese 9 está como denominador, entonces vamos a aplicar una operación inversa. Y la operación inversa, si aquí tengo un 9 dividiendo, la operación inversa es una multiplicación, y ya tengo el 9y cuadrado. Pero si se dan cuenta, la x cuadrada está del lado derecho, y yo no la quiero en el miembro derecho. Por lo tanto, las voy a intercambiar, y si las intercambio, entonces estoy aplicando la propiedad reflexiva. Si estoy aplicando la propiedad reflexiva, todo esto ya no está aquí, está en el otro miembro. Y todo esto, porque ya hicimos operación inversa, ya no está en el miembro izquierdo, está en el miembro derecho. Por lo tanto, si todo esto ya lo dejamos en el miembro izquierdo debido a la propiedad reflexiva, lo que me hace falta es que este, que tiene término cuadrático y que es una variable, también esté junto. Por lo tanto, aplico en ella la operación inversa. Y por lo tanto, si aquí tengo un más 9y cuadrada, por este que va a multiplicar, y aquí es más 9y cuadrada, la operación inversa es una resta, y entonces ya no me quedó. Y entonces ahí me va a quedar una x cuadrada menos 9y cuadrado. ¿Sale bien? ¿Estamos? Acuérdense, debe de estar todo en el miembro izquierdo. Como todo debe estar en el miembro izquierdo, ya está en el miembro izquierdo por la propiedad reflexiva. Pero hice la operación inversa, y con este está en el miembro derecho. Para que quede junto, hago la operación inversa, ya me quedó. Pero entonces, si se dan cuenta, este 16 no lo he movido de lado, y eso implica que el 16 me va a quedar igual con un menos 16. ¿Sale bien? Entonces, la idea es que vayan entendiendo los conceptos para que no se queden clavados en que siempre hay que pasar, eliminar, multiplicar por menos 1, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso yo lo puedo ir eficientando, o sea, ser más eficaz
metiendo muchos conceptos en un solo paso y con eso mi sistema de producción, mi sistema de calidad es más rápido, es más eficiente. Esa es la idea, ¿no? Manejar muchos modulitos, donde esos modulitos se repiten por todos lados y construye un sistema más complejo. Dime. ¿No sería más 16? Porque como se aplicó la propiedad reflexiva. Ah, sí, tienes razón, pero aquí viene un detalle. Tienes razón, aquí me confundí. Este va aquí. ¿Qué número me dijiste? 33. Voy con 39. Entonces, como tiene razón su compañera, ¿no? Estos dos hice la propiedad reflexiva y me quedó en el miembro izquierdo. Y lo único que había dicho es que este 9 multiplica a este y cuadrada y por operación inversa entonces ya me queda el menos y cuadrada. Pero este menos 16, tiene razón su compañera, debe de mantenerse ahí. Por lo tanto, como ella me dijo, como hago la operación inversa, entonces no tengo un menos 16, sino lo que yo tengo es un 16, como ella mencionó, ¿no? Y tiene razón, ahí me perdí en la explicación. Sale bien. Entonces 33, déjate pongo tu participación, Dios te pague. Y entonces, si me doy cuenta de eso que está ahí, por todo lo que he aprendido ayer, ¿qué cónica es y por qué? Seis. 19. Dime 6, dime 6. Circunferencia. No, no es circunferencia. Dime 33. 19. Dime 19 primero. Una hipérbola. ¿Cómo sabes que es hipérbola 19? Porque tiene la simetría en los dos primeros miembros. ¿Y qué más? Y porque se tiene que igualar a 1. No, te pongo medio punto. Dime 33, ¿por qué es hipérbola? 27. Dime 33. ¿Ya no? Dime 27. Porque tiene signo positivo y negativo, dos variables al cuadrado y está igualado a 1. Exacto, esa es la razón, porque tiene signo positivo y negativo, está al cuadrado y me hace falta que sea igualado a 1. Entonces, por esta razón, que uno es positivo y el otro es negativo, esa es la razón por la que es hipérbola. Tengo simetrías y ahí viene, ¿no? Hace ratito su compañero no menciona nada del signo, por eso solamente le dejé medio punto, ¿no? Entonces, déjenles asignos. Resulta que me doy cuenta que son hipérbolas, ya habíamos dicho, porque es una resta, un positivo, un negativo, las dos tienen simetría, tanto en la abscisa como en la ordenada, y entonces sabemos que para lograr el objetivo, recuerden que una cosa es el objetivo y otra cosa es el concepto. Para lograr el objetivo, que es igualar a 1, lo que yo debo de hacer, el concepto que debo de aplicar es simplificar la ecuación. Entonces, simplificando la ecuación, yo divido entre 16, divido entre 16, divido entre 16, y por lo tanto me va a quedar x cuadrada sobre 16. Eso ya se parece a lo que hicimos ayer. Menos, y aquí viene el detallito, este 9 no debe de estar ahí. No debe de estar ahí porque el coeficiente debe ser 1. Siempre en las cónicas el coeficiente debe de ser 1 para que yo pueda tener la manera de escribir adecuada y poder interpretar los números o los elementos. Y por lo tanto, además de simplificar la ecuación, surge la necesidad de simplificar la fracción. Acuérdense que simplificar la fracción es dividir numerador y denominador entre el mismo número. Pero ahí tiene un problema, que este tiene tercera y este tiene mitad o cuarta o octava, lo que sea, ¿no? Entonces, ahí debo de entender el objetivo. El objetivo de igualar a 1 se logra simplificando la ecuación. Pero el simplificar la fracción no es por el objetivo de igualar a 1, sino es por el objetivo, o sea, lo que debo de llegar a hacer, el objetivo es que el coeficiente del término cuadrático sea 1, que son dos cosas completamente diferentes. En una quiero que el coeficiente del término cuadrático sea 1, aquí no hay problema porque ya es 1, pero aquí sí hay problema porque no es 1. Y entonces para eso aplico el concepto que es simplificar la ecuación. Y entonces si voy a simplificar la ecuación, sabemos que el concepto es dividir numerador y denominador entre el mismo número. Por lo tanto, para que este sea 1, voy a dividir a este 9 entre 9, con eso ya fue 1, y a este 16 entre 9. Y entonces me van a decir, oiga, pero ese número está muy feo. Pues sí, porque en geometría analítica
generalmente los números son muy feos. Algunos tutoriales, algunos videos, te ponen todo muy bonito y muy fácil y siempre te dan números enteros. Pero eso es una mentira. Geometría analítica siempre trabaja con números irracionales y racionales. O sea, nunca te van a dar números enteros. Por lo tanto, cuando yo hago eso, resulta que aquí me queda en el numerador una y cuadrada y en el denominador me queda un 16 novenos. Lo cual está bien, así están bien. Siempre me va a dar números racionales o números irracionales. Muy, muy pocas veces me va a dar números enteros. Y esto es igual con 1. Y ya, de ahí ya tengo todos los elementos. ¿Cuáles son todos los elementos? Ya los habíamos visto ayer. Ahorita se los voy a volver a repetir solamente para que quede claro. Acuérdense que el primer elemento es este, que quiere decir simetría. Simetría en la abscisa y simetría en la ordenada. También sabemos que viene otro elemento, donde ese otro elemento me menciona que por ser positivo, entonces resulta que la dirección de la hipérbola es horizontal. Eso es debido al signo positivo de la fracción. Eso ya lo habíamos visto. También habíamos visto ayer que el centro obedece a la operación inversa que está en la abscisa y en la ordenada. Y habíamos explicado que este 16 no cuenta porque las operaciones inversas que estamos buscando es la suma y la resta. Por lo tanto, debido a eso, sabemos que este es 0 y este es 0. Eso lo explicamos ayer. Pero ahorita la parte importante es cómo es que se interpretan los denominadores. Y entonces los denominadores se interpretan como lo que me voy a mover en la abscisa y lo que me voy a mover en la ordenada. En otras palabras, esos que estoy mencionando reciben el nombre de parámetros, se los debieron de haber explicado, y entonces el parámetro A vale 4, que es la raíz cuadrada del 16, y el parámetro B tiene un valor de 4 tercios, que es la raíz cuadrada del 16 novenos. Y entonces me voy a mover el parámetro B en la ordenada y me voy a mover el parámetro A en la abscisa. Eso es lo importante en la hipérbola. La hipérbola que vimos ayer fue muy bonita porque lo mismo que me moví a la izquierda y a la derecha fue lo mismo que moví arriba y abajo. Pero ahorita cambió un poquito. Entonces, ya entendiendo eso y que de ahí viene el siguiente lugar geométrico que tengo que revisar, resulta que por aquí tengo el eje de las abscisas, por aquí tengo el eje de las ordenadas. Sabemos que todo obedece a la función. Ya habíamos dicho que la variable independiente es y. Por eso mencionábamos que el eje horizontal no se llama eje de las x, jamás se ha llamado eje de las x, siempre se ha llamado eje de las abscisas. Y cuando decimos que se llama eje x, pues estamos cometiendo una imprecisión muy grande. De ahí entonces entendemos que el centro, como lo habíamos mencionado ayer, es en el origen, es 0,0. Y entonces la parte interesante es que este 4 se va a mover en las abscisas. Y si se mueven las abscisas, se tiene que mover 1, 2, 3, 4 a la derecha. Y 1, 2, déjenme hacerlo más pequeño, si no me va a quedar la hipérbola muy grande. 1, 2, 3, 4 a la derecha y 1, 2, 3, 4 a la izquierda. Y entonces lo primero que les va a caer de sopetón es, oye, pero es que esta dice X, ¿por qué te mueves en Y? Ah, pues porque una se llama lugar geométrico, perdón, una se llama forma, esta es la forma, pero esta se llama función. Entonces tienes que hacer la unión entre la forma y la función para que sepas cómo hacer las cosas adecuadamente y que no te vayas con la finta. Y entonces, con ese concepto, ya entendí que en la ordenada, porque esa es la forma de geometría analítica, me debo de mover 4 tercios y 4 tercios es como 1.33, más o menos. Entonces, en la ordenada me tengo que mover 1.33 para arriba y 1.33 para abajo. Saben que 1.33 pues solamente es una expresión decimal, no es como que fundamental que haga con exactitud todo. Y entonces ahí más o menos a 1.33 hago las respectivas líneas auxiliares para calcular la diagonal. Aquí escribo la diagonal, la prolongo y ya se hizo asíntota. Aquí viene la diagonal, la prolongo y ya se hizo asíntota. Y esas dos son asíntotas. Y como acabo de mencionar que es en la dirección horizontal, entonces ya habíamos mencionado que como es en la dirección horizontal, la hipérbola viene pegadita a la asíntota, que sabemos que es la asíntota 2 porque va bajando,
luego llega al vértice, y llegando al vértice otra vez se regresa hacia la izquierda, porque acuérdense que los sentidos de la hipérbola en horizontal es sentido izquierdo y sentido derecho. Y lo mismo por acá, viene del sentido derecho, llega al vértice y otra vez se regresa cerca de la asíntota sin tocarla. Y ese que está ahí se llama lugar geométrico. Lugar geométrico que provino de una forma, y de la forma interpretamos los valores. Y entonces lo único que hace falta es interpretarlo como función. Por lo tanto, si lo interpreto como función, ¿qué le hace falta hacer? 19. Dime 19. 12. Dime 19. 19, solamente se pone lo de abajo, ¿Por qué? porque por el signo de la función que tiene ahí. Ok, va que va. Entonces, yo me fijo en el signo de la función, y el signo de la función está diciendo que la función debe de ser igual solamente a los valores negativos. Y como solamente son los valores negativos, pues entonces ya sé que debo de borrar la parte de arriba de la función, la parte de arriba de la función, y ya estuvo. ¿Sale bien? Bueno, dominio, ¿de dónde a dónde es? El dominio 19. Dime 19. De menos 4 a menos infinito. No, ¿alguien más? 12. Dime 12. De menos infinito a menos 4. Y luego, Y el otro sería de 4 a más infinito. ok, de más 4 a más infinito. Acuérdense que es necesario escribir los signos porque quiere decir ahí sentido, ¿no? Sale bien, 12. Ok. Acuérdense que esto ya nada más es verlo, ¿no? O sea, ya les enseñé el concepto, nada más es analizarlo y ya lo tengo. Y si ya lo tengo, o sea, ya hagan lo propio, pues no se me queden ahí a la mitad, porque es importante que sepan cómo obtenerlo. ¿De dónde es el rango? 26. Dime 12. 33, espérenme, nos ganó aquí la 33. Desde menos infinito abierto, ahí te falta, hasta 0 cerrado. ¿Está bien? Bueno, aquí me dijo primero la 33, está bien. Acuérdense que es la ventaja de poder tener a la par los que están aquí en casa, perdón, allá en casa y los que están aquí en el salón, para que todos tengan la oportunidad, ¿no? Y entonces con eso, si ustedes se dieron cuenta, lo único que cambió de la clase de ayer es que agregué un coeficiente. Y al agregar ese coeficiente, un tercio que estoy agregando, pues de hecho otra vez vuelve a ser hipérbola. Pero ya no queda la hipérbola tan bonita como ayer, sino ya queda un poquito más alargada. Pero ya lo sabemos hacer, pues, o sea, simplemente es agregar a lo que ya sabemos, no es como que... Acuérdate que este paréntesis redondo quiere decir que no conoces a dónde termina el infinito, perdón, o a dónde inicia, ¿no? Más bien debería ser a dónde inicia. Este paréntesis cuadrado, el corchete, indica que exactamente está llegando hasta menos 4. ¿Por qué sabes que es menos 4? Porque habíamos dicho que en la abscisa es hacia la izquierda y hacia la derecha, por eso lo sabes. Y este corchete es porque sabes que inicia en más 4, por la misma razón, fue 4 a la derecha. Y en más infinito es abierto porque no sé a dónde llega. Y el símbolo de en medio que les había explicado que es una unión, ahí sí forzosamente se debe a que necesito los dos, uno o el otro. Ese te da la interpretación, el símbolo lógico que se da en filosofía y que también lo vamos a utilizar mucho en probabilidad y estadística. ¿Está bien? De que y la función en lugar de una resta le puse una suma. Acuérdense que hace ratito fue una resta y ahorita estoy agregando una suma. Y ya, con eso cambia toda la situación. Es más, vamos a agregarle aquí, disculpen, en lugar de escribirle signo negativo, le voy a escribir signo positivo para que cambie un poquito más. Ya sabemos qué quiere decir todos esos signos. Y para irme rápido y que no haya ningún problema con esto, pues sabemos que otra vez, lo primero que tengo que emplear es llevarlo a geometría analítica. Sabemos que geometría analítica simplemente es intercambiar y escribir aquí una y igual a más, que ya no es necesario escribirlo. O sea, no es necesario escribirlo porque sabemos que el signo quiere decir algo en función. Pero en álgebra o en geometría analítica ya no quiere decir nada. Por lo tanto, ya no es necesario escribir el signo. Simplemente escribimos esto, ahí. Y aquí es una x cuadrada más 16. Para que entendamos que en geometría analítica las abscisas están representadas por la x, la ordenada está representada por la y. Sabemos que otra vez se volvió a repetir todo. Aquí viene la propiedad de la igualdad. Después de la propiedad de la igualdad
Vienen las propiedades de los exponentes para que nosotros aquí elevemos al cuadrado. También lo elevemos. Ay, perdón. Lo elevemos al cuadrado. Lo elevemos al cuadrado. Y lo elevemos al cuadrado. Todos los elementos, ¿no? Numerador, denominador, raíz. Que me lo permite propiedad de los exponentes. De ahí entonces aplicamos leyes de los exponentes primeramente. Posteriormente la definición de potencia para poder elevar al cuadrado de estos dos, que es multiplicar a la base por sí mismo. Y después de la definición de potencia me voy a operaciones inversas. Si es lo mismo, ¿no? Sigue siendo el mismo rollo. Entonces de aquí me queda una y cuadrada. Luego aquí ya sabemos que tenemos un noveno. Luego tenemos un por, porque debemos de respetar el por, de x cuadrada más 16. Y ya no me va a dar otra vez. Espérenme tantito. Entonces necesito que sea... Ajá. Ya, disculpen. Vamos a hacer la catafixia, si no otra vez me va a dar una hipérbola. Disculpen. Insisto, estoy inventando los ejercicios y se me va. Entonces, cámbienle no le escriban w cuadrada menos 16, sino escriban 16 menos w cuadrada. Seguimos respetando la resta. Si lo hubiera dejado así me hubiera vuelto a dar hipérbola. Por eso lo estoy cambiando, ¿no? ¿Y cómo lo sé? Pues por la experiencia, simplemente, ¿no? No es que se me barra, ¿no? Simplemente los invento y a la mitad del camino me doy cuenta que ya no dio lo que yo esperaba, ¿no? Bueno, ahora sí. Vuelvo a repetir, si lo hubiéramos dejado como la otra, hubiera dado otra hipérbola, pero la hipérbola ya no hubiera sido horizontal, sino hubiera sido vertical. Y la hipérbola vertical ya lo saben hacer, entonces no tiene tanto sentido. Bueno, entonces le seguimos. Y de aquí, disculpen, de aquí sabemos otra vez, ¿no? Que necesito aplicar operación inversa porque ese 9 debe de multiplicar a la y cuadrada. Una vez que ya multiplicó a la y cuadrada, resulta que aquí tengo una menos x cuadrada y entonces también realizo la operación inversa para que me quede una más x cuadrada. Aquí no vamos a aplicar la propiedad reflexiva porque directamente aquí hay una resta, la operación inversa es una suma y entonces voy a obtener que esto es x cuadrada más 9 veces y cuadrada igual con 16. Entonces, vuelvo a repetir, este 9 está dividiendo, la operación inversa es multiplicar, por eso multiplica al y cuadrada y por eso ahí se obtiene el 9y cuadrada. Y el menos x cuadrada es una resta, la operación inversa es una suma, por eso ya estoy escribiendo la y cuadrada. Y el 16 se queda ahí. Dime. 19. Entonces también se le pondría una propiedad reflexiva, ¿no? No, porque la x, si te das cuenta, la x es negativa. Y con la operación inversa ya lograste que fuera positiva. En el ejemplo anterior, aquí yo sí tenía a una x que ya era positiva en el miembro derecho. Por eso aplicas la propiedad reflexiva para poderle escribir en el miembro izquierdo. O sea, ahí sí estás intercambiando de lugar. Pero en este caso no intercambias de lugar, sino simplemente la operación resta en la operación inversa en el otro miembro te lleva a que quede positivo, que es lo que tú quieres desde el principio. ¿Sale bien? 6, profesor. Dime 6. Bueno, si se cambió de lugar, ¿el 16 no debería ser negativo? Nunca lo cambié porque no puedes cambiar de lugares, solamente realizas aplicaciones de conceptos. Va de nuevo para que te quede claro. Primeramente me doy cuenta que este 9 está dividiendo. Como este 9 está dividiendo no lo quiero y por eso hago la operación inversa y esa operación inversa se aplica en el miembro derecho. Por eso este 9 multiplica a la y cuadrada que ya está en el miembro izquierdo, Luego te vas con la x cuadrada. La x cuadrada es negativa. Si te das cuenta aquí es negativa y la operación inversa es una suma. Entonces la suma la aplicas en el miembro izquierdo y por eso aquí te queda un más x cuadrada. Pero si tú observas, en ningún momento se movió el 16. El 16 siempre estuvo en el miembro derecho y por eso se queda en el miembro derecho. ¿Sale bien? Ok, me imagino que dijiste que sí porque ya no te escucho. Ok, y entonces, ahora sí, eso que está ahí ya es la forma ordinaria. Listo, eso ya es una forma ordinaria. Pero resulta que esta forma ordinaria ya sabemos que estos dos quiere decir simetría. Cumple con que las dos variables tienen exponente cuadrado. Eso dijimos que es en la hipérbola, en la circunferencia y en la elipse. O sea, es en todas las cónicas. Pero lo que cambia es que ahora hay algo adicional
que me permite decir que ya es otra cónica. Dime 33. El signo, ambos son positivos. No te oí. Los signos, ambos son positivos. Sí, pero acuérdate que en la circunferencia también los dos son positivos. 26. Dime 49. 27. Espérame, 49, dime. El coeficiente. El coeficiente, exacto, la clave está en el coeficiente. Entonces, aquí vamos a escribir el asunto este. Este coeficiente, si se dan cuenta, es diferente a ese coeficiente. Eso es lo que me hace saber que ya no es circunferencia. Y entonces esa se trata de una elipse. ¿Por qué? Porque son positivos, pero son diferentes. Como son diferentes, entonces ya es elipse. Esa es la situación. Habíamos dicho entonces, lo vuelvo a repetir, disculpen, se me pasó. Entonces habíamos dicho que esta que está aquí, esta que está aquí es elipse, porque las dos son positivas y los coeficientes son diferentes. Y aquí dijimos que hay la circunferencia, la hipérbola y la elipse, si tienen las dos coeficientes con término cuadrático, pero la diferencia viene en que las dos son positivas solamente para la circunferencia y la elipse. Una es positiva y una es negativa para la hipérbola. Los coeficientes son iguales para la circunferencia y los coeficientes son diferentes para la elipse. Y es como un cuadrito para tenerlo de referencia, ¿no? Y lo importante es que les había mencionado que se debe de igualar a 1, donde aquí se debe simplificar la ecuación, por eso divido todo entre 16, eso es simplificar la ecuación, dividir entre 16 para lograr el objetivo de igualar a 1, y viene el otro objetivo que es que el coeficiente sea 1, y por eso se simplifica la fracción. Por eso divido esto entre 9 y divido esto entre 9 para llegar a la forma ordinaria de la elipse. Bueno, Maestro, que sí se puede graficar como circunferencia, pero debes de tener en cuenta que no va a ser una circunferencia. ¿Por qué puedo decir que sí se grafica como circunferencia? Pues porque si tú te acuerdas, cuando yo tenía un x cuadrada más y cuadrada igual a 16, de aquí obtenías una raíz cuadrada y sabías que eras 4. Y entonces lo que hacía era 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 2, 3, 4 y 1, 2, 3, 4 y unía los extremos. Pero si tú te diste cuenta, fue 4 para todos lados. Pero como esta no es circunferencia, porque si tú te das cuenta, aquí los coeficientes son iguales y aquí estos, a final de cuentas, son coeficientes y son diferentes, lo que va a ocurrir es que sí se parece la manera de graficar, pero no es la manera de graficar porque no es circunferencia. ¿Qué es lo que vas a hacer? Lo que vas a hacer es, acuérdate de los ejes. Primero escribes un eje, donde habíamos dicho que este primer eje era el eje de las abscisas, y este eje recibe el nombre de W, y este recibe el nombre de F de W. Entonces se parece por lo siguiente. En la abscisa, tú vas a moverte 4, que es parecido a la circunferencia. 1, déjenlo más grande, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Eso se parece a lo de la circunferencia. Pero resulta que en la ordenada tú no te vas a mover 4, porque en la ordenada te vas a mover 4 tercios. Acuérdate que es la raíz cuadrada. Y si te mueves 4 tercios, entonces ya no te estás moviendo 4, sino te estás moviendo 1.33. Por lo tanto, es 1.33 en la ordenada y 1.33 en la ordenada. De tal manera que cuando tú haces la figura, sí se parece a la circunferencia, porque estás uniendo estos 4 puntos, 1.33, 1.33, menos 4 y 4. Pero el detalle es que cuando los unes ya no te queda una circunferencia. Lo que se te va a formar es una elipse. O sea, sí se parece a la forma de graficar, pero no es lo mismo. ¿Sale bien? Sí, maestro, muchas gracias. Ok, va que va. Gracias a ti por hacer la pregunta, porque en realidad sí es la misma forma de graficar, ¿no? Nada más que no es un compás para poder quedar una bola. No es un círculo, pero se parece, ¿no? De hecho, para la hipérbola también se parece, porque primero haces el cuadrilátero y ya luego trazas las asíntotas. Entonces se parecen las tres. Y entonces lo único que me hace falta es hacer el ajuste con función. ¿Y entonces qué hago? 19. Dime 33, 12. 33, dime. En base al signo solo se queda la parte de arriba. Debe quedar la parte de arriba, muy bien. Entonces, en base al signo de la función, entonces lo que debe de quedarse es la parte de arriba, porque me están diciendo que es el signo positivo. Acuérdense que pudiera darse el caso que no escribo el signo. Si aquí al principio
yo no le hubiera puesto el signo, podemos asumir que es el positivo, porque ya declaré que es una función, y si es una función solamente hay un resultado. Por lo tanto, lo único que hay que hacer entonces es borrar la parte de abajo, porque lo que yo quiero precisamente es la parte de arriba de la función. Y entonces, una vez ya conociendo, dejen recibir a su otro compañero, una vez ya conociendo la gráfica, díganme de dónde a dónde es el dominio. 19. Dime 19. El dominio es de -4 a +4. Ok, es de -4 cerrado, acuérdense que hay que decir cerrado, hasta +4 cerrado. Porque si se dan cuenta, todos estos puntos tienen abscisas que van empezando del -4 y van por todos los negativos y positivos hasta el +4 y termina exactamente en +4. Acuérdense que en algún momento ya no vamos a tener exactamente, vamos a tener algo adicional, otro concepto, y ese concepto se llaman huecos, y los huecos van a surgir cuando lleguemos a los límites, que ya es prácticamente las clases que entran, y ya tendremos eso. Y entonces, si ya me dijeron el dominio, díganme, dime 26, 27. dime 26. 0,4 Ok, de 0 a 4 tercios, nada más acuérdense que es cerrado en 0 y hasta 4 tercios, y hay que escribirle aquí que es positivo para que se vea más claro que es hacia arriba. Entonces, estos dos puntos, ay, disculpen, me equivoqué. Estos dos puntos tienen ordenada 0. No me importa la abscisa, me importa la ordenada. Y conforme van avanzando, o sea, subiendo, pues resulta que su ordenada sigue creciendo. Pero el máximo valor es la ordenada 4 tercios que provino de cómo grafiqué. Acuérdense que es hacia dónde me muevo de acuerdo a lo que yo tengo. Y entonces ya tengo el rango, se lo asignamos al 26. Listo. Y con eso yo ya puedo entonces graficar circunferencias, rectas, elipses y la que me pongan, porque ya lo sé. Y entonces, función compuesta, una función definida por intervalos, y los intervalos van a estar basados en estos símbolos, donde esos símbolos, como me acaban de mencionar, es a la izquierda del -5, en medio de los dos y a la derecha del +5. Entonces aquí el sentido ya no quiere decir viene de un lado y viene del otro, sino quiere decir en qué parte de toda la superficie del cuadrante es donde están. Dime. La relación de huecos es que va a haber un hueco donde no esté el igual, y donde hay un igual hay un punto. Entonces ahorita lo vamos a ver. Entonces vamos a empezarle. Primeramente, por aquí voy a escribir lo que ocurre a la izquierda. Por aquí voy a escribir lo que ocurre en medio, y por aquí voy a escribir lo que ocurre a la derecha. Y entonces, a la izquierda ocurre una y igual a 2x menos 5. Si se están dando cuenta, ya lo estoy llevando a geometría analítica. Lo llevo a geometría analítica. En medio también lo llevo a geometría analítica. Y en geometría analítica se llama y es x cuadrada más 2. Voy a llevar el de la derecha a geometría analítica. Y es menos raíz cuadrada de x cuadrada menos 25. Ya los tres los llevé a geometría analítica. ¿Por qué los llevo a geometría analítica? Porque lo tengo que graficar. Y entonces, graficándolo, yo ya me doy cuenta con mis ojitos de la cara, por todo lo que he aprendido, que aquí hay una pendiente que es 2 entre 1, y que me está diciendo sube 2 y que me dice avanza 1, a partir de la ordenada al origen, que es 0, menos 5, porque acuérdense que esa se toma como tal, no es la operación inversa. Eso ya lo vimos hace una semana. Luego, esta que está aquí está mal escrita. Está mal escrita porque yo la tengo que llevar a la forma ordinaria. Y para llevarla a la forma ordinaria, lo primero que me debo dar cuenta es que ese debe de estar en el miembro izquierdo. Por lo tanto, aplico la propiedad reflexiva.
Y aplicando la propiedad reflexiva, yo ya puedo escribir la x cuadrada en el miembro izquierdo y la y en el miembro derecho. Pero resulta que este más 2 no lo quiero aquí. No lo quiero ahí porque no debe de estar con la x cuadrada debido a que es un término independiente. Y entonces lo que yo aplico es una operación inversa y entonces me va a quedar un menos 2. Y nada más de verse, yo ya sé que esa forma quiere decir una parábola. Ya estoy recapitulando todo lo que les enseñé, ¿eh? Es una parábola que tiene una simetría que está en el eje de las abscisas y por lo tanto la parte de la izquierda es simétrica con la parte de la derecha. Tiene un sentido donde ese sentido es arriba y tiene un vértice que es 0,2. Al revés, ¿cómo al revés? Necesito primeramente llevarlo a geometría analítica. Por eso aquí es y igual a 2x menos 5, y igual a x cuadrado más 2 y y igual a menos x cuadrado menos 25. Solamente estoy intercambiando esta por y esta la estoy intercambiando por x. Ya lo llevé a geometría analítica. Posteriormente que lo llevo a geometría analítica, esta es una recta, por eso tiene una pendiente que sube 2 y avanza 1 y una ordenada al origen. Eso ya lo sé de geometría analítica, es lo que les expliqué. Luego, yo sé que esta es una parábola, por lo tanto hay que llevarlo a la forma ordinaria. Y para llevarlo a la forma ordinaria, aplico propiedad reflexiva para que la x quede en el miembro que debe de estar. Y aplico una operación inversa para que este 2 no quede junto y con la y, pues, con la x, perdón. Y entonces ya me queda un menos 2. Pero insisto, no, lo único que estoy haciendo ya es recapitular todo lo que ya les expliqué en un solo ejercicio que se llama función definida por intervalos. Y por último, esta es una hipérbola, primeramente aplico propiedad de la igualdad elevando al cuadrado y por todo lo que habíamos visto antes me va a quedar un y cuadrada igual a x cuadrada menos 25. Por propiedad reflexiva esta x cuadrada la cambio de lugar, esta y cuadrada la tengo que dejar junto con la x cuadrada, por eso hago la operación inversa. Y este 25 también los debo de quitar de las variables, por eso me queda más 25. Sabemos que al ser una resta es una hipérbola y lo único que estoy haciendo es simplificar la ecuación para que quede igualado a 1 y esto ya veo que es una hipérbola. ¿Qué debo de hacer? Graficar todas en uno solo. Y entonces vamos a graficar todas en uno solo. Eje de las ordenadas, eje de las abscisas. Eje de las abscisas, la variable independiente es W, la variable dependiente es f de W. Debo de graficar a la izquierda. ¿A la izquierda de quién? Del menos 5. Por lo tanto, forzosamente necesito escribir menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Y ese menos 5 me va a dar una frontera. ¿Qué quiere decir una frontera? Que hasta ahí, que está dividida. La frontera entre México y Estados Unidos, no puedes pasar. Pero va a haber otra que va a ser después del 5. Por lo tanto, la otra frontera es 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí tengo la otra frontera. ¿Qué va a pasar a la izquierda? Pues a la izquierda va a pasar una recta. ¿Y cómo grafico la recta? Pues la recta comienza de una ordenada al origen que es 0, menos 5. Y eso quiere decir que es menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Quiere decir que de aquí comienza la recta. Ay, disculpen. Sí. Ok. Acuérdense que ya es la conjunción de todo, ¿eh? O sea, se los expliqué por pedacitos, 3 clases,
y ahora en una sola porque esta va a ser la evaluación. O sea, no les voy a preguntar pedacitos. Y entonces, primeramente, de tus conocimientos del kinder, habíamos dicho que es izquierda, en medio y derecha. Eso es por el menor que y el mayor que. Y entonces, ¿por qué hay una frontera? Porque te está diciendo a la izquierda de menos 5. Entonces, de menos 5, en la abscisa, en la abscisa, en la abscisa, entonces tienes la parte de la izquierda. Pero tienes también otra que es mayor al 5. Por lo tanto, tienes la otra frontera y ahí te marca la derecha. Y por lo tanto, surge en medio. Tienes 3 regiones: Estados Unidos, México y Guatemala. ¿Qué ocurre en Estados Unidos? ¿Qué ocurre en México? ¿Qué ocurre en Guatemala? Y está dividido por fronteras. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa a la izquierda? Pues a la izquierda ocurre una recta. ¿Qué pasa en medio? Una parábola. ¿Qué pasa a la derecha? Una hipérbola. Vamos a graficar la recta. Si vas a graficar la recta, todo proviene de una ordenada al origen que es 0,-5. Y viene la pendiente. La pendiente dice que sube 2 y avanza 1. Por lo tanto, tienes un punto A donde ese punto A subió 2, o sea, llegas a -3, porque subir es en las ordenadas, y avanzas 1, que es en las abscisas. Por lo tanto, llegas a 1,-3. Ese es el punto A. Conclusión, tu recta va a ser esto. Pero ese se llama lugar geométrico. Pero yo no quiero un lugar geométrico. Lugar geométrico es de geometría analítica. No, quiero la función. Y la función está definida por intervalos. En otras palabras, la recta solamente debe de estar a la izquierda. Nada más. Como nada más debe estar a la izquierda, pues con todo el dolor de mi corazón, aunque haya quedado bien bonita la recta, aquí no quiero recta. Aquí no quiero recta y solamente quiero ese pedazo. ¿Cómo se dibujó el lugar geométrico? Con la ordenada al origen y con la pendiente. Pero, ¿quién te limita dónde debe de estar la recta? La frontera. La frontera te dice, hasta ahí llegas y no te pases de ahí. Eso es lo que es una función, es limitada por intervalos. Pero ahora viene lo más interesante. ¿Sí se dan cuenta que hace ratito su compañera le preguntó, oye, ¿y por qué aquí tiene un igual y aquí no tiene igual? Bueno, eso quiere decir que en este puntito, en esta frontera, no debe de haber raya, sino lo que debe de haber es un hueco. Y en ese momento surgen los huecos. Acuérdense que la recta venía así, pero como no está definida, viene un hueco y la recta sigue así. Esa es la función. Y este que está aquí, por primera vez los conocemos, que se llaman huecos. ¿Qué es un hueco? Es algo donde no hay recta. Pero ese hueco tiene una coordenada. Y esa coordenada es, en la abscisa es -5, y en la ordenada, pues no lo sé. Díganme cuánto es -5 por 2. -10. Y luego -10 menos 5, pues me da un -15. Por lo tanto, este tiene coordenadas -5, -15. Pero eso es un hueco, no es un punto. ¿Por qué es un hueco? Porque proviene de un símbolo de menor donde no está el igual. Por eso yo sé que es un hueco. Y entonces en este momento surge el concepto nuevo de cálculo diferencial, que son los huecos. Y los huecos me van a decir en qué momento ya no existe. Les voy a poner un ejemplo del hueco. ¿Dónde surge un hueco y que lo hemos visto desde chiquitos? Desde chiquitos agarramos una liga y la empezamos a estirar. O sea, cada vez le ponías más fuerza. Y llegaba un momento en que medía 15 centímetros. Y seguías metiendo más fuerza. Llevas en el 16. Y de buenas a primeras se rompía.
Si se dan cuenta que en el momento que se rompe, o sea, sí había liga, pero se rompió. Ese es un hueco, porque ya no hay liga. Sí existía liga un poquito antes, pero cuando llegué al punto de ruptura, ya no llegó. Entonces va aumentando, pero cuando se rompe, deja de existir. Y si se dan cuenta, ya no hay más adelante. Adelante ya no hay más. ¿Por qué ya no hay más? Porque ya se murió. Aunque le aumente más fuerza, ya la liga ya no puede estirar. Esa es la primera referencia de los huecos. Dime, Valeria. Ya no existe, porque se rompió. Por eso ya no puedo seguir graficando. Entonces, las interpretaciones de los huecos obedecen a situaciones que están ocurriendo, pero en un momento se acaba. Por ejemplo, en un incendio. En un incendio llega un momento en que se acaba lo que se quema. Ya no sigue creciendo el incendio. O se les acaba la gasolina y ya no puede seguir avanzando el auto. O se les acaba el oxígeno y se mueren. Eso es un hueco. En el hueco se murieron. O sea, ya no hay vida, pues. Antes sí, después ya no. Y en el punto se mueren. Esa es la interpretación de los huecos. Por eso, las funciones te representan cualquier comportamiento. De ahí vino la necesidad de los huecos. ¿Qué es lo que estamos entendiendo? Estamos entendiendo que yo puedo definir por intervalos las funciones, pero necesito saber en qué punto surgen los huecos. Ahora bien, ya grafiqué la recta. Si se dieron cuenta, vuelvo a decir, ¿no? Maestra, Dime. disculpe, ¿de dónde sacó el menos 15? Es que este menos 5 es una abscisa. Entonces, ese menos 5 lo sustituyes en esta abscisa. Y si tú sustituyes aquí el menos 5 por 2 te da menos 10 por leyes de los signos. Y menos 10 menos 5 te da menos 15 por ley de la suma. De ahí es donde se obtiene. ¿Sale bien? Gracias. ¿De qué? Se obtiene de la recta porque estoy graficando la recta. Entonces, nada más acuérdense que la recta surgió de la ordenada al origen y de lo que subió y avanzó. Y por lo tanto, la recta yo la tracé toda grandota y feliz, ¿no? Pero no puede ser grandota y feliz porque está definida por intervalos. Entonces, no va a haber recta donde no quiero la recta. Solamente quiero la recta antes. Es como los transbordadores. Cuando ustedes lanzan un transbordador especial, si es que se acuerdan de chiquitos, lo primero que hacía era funcionar 3 motores, pero en cierto momento los 2 de al lado se caían. Y luego seguía avanzando y se caía el tercero. Y luego seguía avanzando, pero ya era el motor del transbordador espacial. O sea, es por pedacitos. Todo tiene cierta función, cierto comportamiento. Y entonces nos vamos al siguiente. El siguiente, que es en medio, resulta que en medio hay una parábola. Y esa parábola obedece a que el vértice está en 0,2. Entonces dibujo la parábola en 0,2 y 0,2 quiere decir que el vértice está en 1, en 2 y entonces aquí está el vértice. Y esa parábola habíamos dicho que tiene sentido hacia arriba. Por lo tanto, la parábola viene de arriba, llega aquí y otra vez se va para arriba. Ese es el lugar geométrico. Pero yo no quiero el lugar geométrico. Yo quiero la definición de la función. Y entonces la definición de la función dice, ¿sabes qué? Pues no me interesa todo el lugar geométrico porque esto no me interesa. Porque no debe de estar a la izquierda. Esto tampoco, esto tampoco, esto tampoco. Esto sí, porque eso está en medio. Este sí, porque está en medio. Pero este no lo quiero, este no lo quiero, este no lo quiero, este no lo quiero. Porque todo eso que estoy tachando está a la derecha. Y yo no quiero nada a la derecha. Por lo tanto, tengo que hacer el ajuste. Y la parábola me quedó bien linda. Pero tengo que borrar un pedazo y otro pedazo. De tal manera que nada más se vea que desde la frontera viene de arriba. Y luego otra vez me voy hacia arriba, pero nada más llego a la frontera. No la puedo pasar. Dime. Que haces el lugar geométrico y entonces me estás contestando geometría analítica. Lugar geométrico es toda, pero función solamente es un pedacito. De ahí debes de tener la habilidad de saber del kinder dónde va, izquierda, derecha o en medio. Y la habilidad de es un hueco, es un punto. ¿Cómo sé que es un punto? Pues resulta que si se acuerdan, aquí viene un igual. Aquí viene un igual. Estos dos iguales quiere decir que aquí sí es un punto. Como no tenía igual, por eso es un hueco.
Y entonces lo único que me falta saber es cuáles son las coordenadas de estos puntos. Pero es de la misma manera. Si se acuerdan, por aquí habíamos dicho que era menos 5. Y si se acuerdan, aquí habíamos dicho que era 5. Entonces, ese menos 5, sustitúyanlo acá. Y si lo sustituyen acá, el menos 5 o el 5 al cuadrado les da 25, más 2 les da 27. Por lo tanto, de la parábola, resulta que este punto tiene coordenadas menos 5,27 y este punto tiene coordenadas 5,27. Pero proviene de la parábola. ¿Por qué es un punto? Porque ahí es donde hay gráfica entre el intervalo, perdón, en la frontera. Por eso es punto. Y entonces ahí es cuando cálculo diferencial agrega más conceptualizaciones, que es un hueco, que es un punto, que es un intervalo, que es una frontera. Y esos conceptos no son conceptos como que muy complicados. Hueco es ausencia de, punto es si existe, frontera es hasta aquí llega. Y eso lo hemos manejado también desde la primaria. O sea, nada más estamos recapitulando todos los conceptos para poderlos aprovechar aquí. Y por último, me tengo que ir a la parte... Profesor, Dime. ¿puede repetir de dónde salió el 27? Ajá. Acuérdate que tú sabes que tu frontera está en menos 5 y está en 5. ¿Por qué sabes que la frontera está ahí? Pues porque aquí lo estoy mencionando. Eso se mencionó desde que tú estás definiendo a la función. Eso fue desde el principio. No es como que no es algo que vayas a obtener en el momento. Desde el principio, por eso dijimos que existía izquierda, en medio y derecha. Entonces, como tú sabes que es menos 5 y 5, porque lo habíamos dicho desde el principio, entonces resulta que este menos 5 es una abscisa, este 5 es una ordenada. Y como tú estás viendo a la parábola, pues ve a la parábola. Y entonces en la parábola te vas a dar cuenta que en la parábola las abscisas se elevan al cuadrado. Por lo cual, si tú elevas menos 5 al cuadrado o elevas 5 al cuadrado, de todas maneras te da 25. Y este 25 más este 2 te da el 27. Porque lo estás sustituyendo en la parábola. ¿Por qué en la parábola? Pues porque la parábola es la que estamos ahorita graficando, porque la parábola es la que está en medio. ¿Sale bien? Bueno, ya no me dijo, pero espero que sí lo haya entendido. Retroaliméntame para saber si sí o si no, ¿no? Ok, gracias. ¿De qué? Y acuérdense que es una coordenada. Como es una coordenada, por eso lo estoy poniendo entre paréntesis, ¿no? Y entonces ahí viene el punto. ¿Ya llegué a dominio y a rango? Todavía no llego a dominio y rango, ¿no? Apenas estoy graficando. ¿Por qué la debo de graficar? Porque es una función. Y una función es una definición basada en operaciones. Todas las operaciones en una sola variable, donde hay un solo resultado y donde tienes que graficar a fuerzas. No es opción. Y por último, pues me hace falta graficar la niña que está por acá. Pero la niña que está por acá, ya habíamos dicho que es una hipérbola. Y por todo lo que he aprendido de hipérbola, lo voy a decir así como que rápido, pues resulta que tengo simetría en la abscisa, simetría en la ordenada, pero lo importante es que este signo me está diciendo que la dirección es horizontal. Por lo tanto, yo tengo hipérbola que me voy a mover 5 y 5. Y si se acuerdan del 5 y 5, lo vamos a hacer con otro color para que se vean. Quiere decir que me voy 1, 2, 3, 4, 5 para arriba, 1, 2, 3, 4, 5 para abajo, 5 a la izquierda, 5 a la derecha. Y entonces trazo aquí un cuadrilátero. Acuérdense que ese cuadrilátero es para el lugar geométrico. Y entonces con el cuadrilátero trazo la diagonal, la amplío es la asíntota, trazo de la diagonal, la amplío y es la asíntota. Y entonces el lugar geométrico va a quedar horizontal, o sea, viene desde por acá, llega al vértice y luego se va otra vez para abajo. Viene de la izquierda, llega al vértice y otra vez se va hacia la asíntota. Y ese lugar geométrico ya quedó bien padre. Pero yo no quiero lugar geométrico, yo quiero función. Y la función solamente debe de estar a la derecha. Y como nada más debe estar a la derecha, con todo el dolor de mi corazón, mato la de la izquierda, la asesino, la quito, la borro. Porque no la quiero ahí. Pero lo que yo sí quiero es de la derecha.
Pero si ustedes se acuerdan, tiene un signo menos. Ay, perdón. Tiene un signo menos. Como tiene un signo menos, entonces yo no quiero toda. Yo solamente quiero la ordenada negativa, lo que implica que borro la de arriba. Ah, pero me dijeron que este simbolito quiere decir que hay un hueco. Y como este simbolito quiere decir que hay un hueco, entonces en el vértice voy a agregar un hueco. Y este que está aquí se llama hueco. ¿Por qué se llama hueco? Pues porque me están diciendo que no existe. No es igual. Los puntos son los de arriba. Este sí es punto, este sí es punto, pero este es un hueco. Y ese hueco tiene coordenadas 5,0. Y ahora sí, ya quedó mi función definida por intervalos. Una recta, una parábola y un pedacito de hipérbola. ¿Qué tuve que hacer? Graficar todas. Para crear el curso de geometría analítica, ¿para qué me enseñaron geometría analítica durante 6 meses? 20 semanas, pues para que aquí lo hiciera en un solo ejercicio. En geometría analítica la gráfica de una recta vale a 2 puntos, en cálculo diferencial la gráfica de una recta vale como 2 décimas. En geometría analítica graficar una elipse vale a 2 puntos o hasta 2 puntos y medio, y aquí vale como 3 décimas. Pero así vamos subiendo de nivel, ¿no? O sea, poco a poco vamos aprendiendo más. ¿Lo tienen que aprender? Pues sí, no pasa nada, o sea, solamente es estudiar, estudiar y estudiar. ¿Ya acabé? ¿Qué falta? 49. No, falta el dominio y el rango. Hay que calcular dominio y rango. Dime. Antes, en la parábola del 5, menos 5,27 y el 5,27 son los huecos, ¿verdad? No, son puntos. ¿Cómo sé que son puntos? Porque acuérdate que habíamos dicho que aquí está el simbolito de igual. Está el menor y está el igual. Como está el igual, eso quiere decir que es un punto. Acá en estos, acá no está el igual, por eso quiere decir que es un hueco. Entonces, en la simbología, cuando estabas en el kinder, la simbología nada más quería decir que el cocodrilo se comía donde había más comida. Ahora la simbología en cálculo diferencial quiere decir que son huecos cuando no tiene el igual y son puntos cuando sí tiene el igual. Dime. No se tiene que borrar. Las asíntotas no, porque las asíntotas son líneas auxiliares. Si tú te acuerdas en una hipérbola, las asíntotas las dejabas. O sea, no era la gráfica. La asíntota te sirve para dibujar la gráfica. No es que ahí sea donde va la gráfica, pero te da una manera de entender que hay otra frontera. Nada más que esas fronteras eran diagonales. Y si te das cuenta, no hay gráfica aquí abajo. La asíntota te lo limita. Y las asíntotas, ya en tecnología, en ingeniería, te van a enseñar qué es el ancho de banda. Entonces tienes anchos de banda que están definidas por asíntotas. ¿Dónde ves los anchos de banda? Pues la ves en la radio. En la radio, cuando tú le vas moviendo poquito a poquito y te vas de punto 1 en punto 1, a veces se combinan las estaciones, porque hay una frontera, y en esa frontera alcanzas a escuchar las dos, pero pasas tantito a la frontera y ya no pasó. Ese es el ancho de banda. Un asíntota es un ancho de banda que lo vas a ver en química, en física, en biología, en historia, porque si estamos hablando de ancho de banda en historia, pues estaríamos hablando de los 6 años que dura un gobierno presidencial. Entonces, ancho de banda y aplicaciones de funciones lo tienes por cualquier lado. Y entonces, ahí viene la parte más visual que tiene esto. El dominio es de izquierda a derecha. Y si ustedes se dan cuenta, fíjense bien, porque esto es como que luego complicado de entender. El dominio es todas las abscisas. Fíjense, esta recta tiene abscisa negativa, abscisa negativa, abscisa negativa, abscisa negativa, abscisa negativa, y hay un hueco. Pero resulta que ese hueco, que es de una abscisa menos 5, queda cubierta con este punto que tiene abscisa menos 5. Y entonces resulta que toda esta recta sigue teniendo abscisas negativas, llego a la abscisa 0, y luego me sigo con abscisas positivas, abscisa positiva, y llego hasta la abscisa 5. Y ya se acaba la gráfica. Pero entonces me brinco para acá, y un poquito después del 5,
empiezan más abscisas positivas, más abscisas positivas, más abscisas positivas y se va por toda la hipérbola. Conclusión, aunque la gráfica brinque de un lado a otro, nunca hubo una ausencia de abscisas. Siempre hubo abscisas. Por lo tanto, debido a esa interpretación del lugar geométrico, porque todo proviene del lugar geométrico, entonces podemos decir que el dominio comienza en menos infinito, porque nunca hubo una ausencia de abscisas, y termina en más infinito. Sabemos que las dos deben de ser abiertas. Pero ahora la parte que debo de observar también es en el rango. En el rango, recuerden que son todas las ordenadas. Vamos a revisar el rango. Fíjense bien, esta recta tiene ordenadas pues negativas, 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 y la última ordenada es menos 15. Pero si ustedes se acuerdan, la hipérbola se va hacia la izquierda y hasta abajo. Eso quiere decir que la hipérbola, esta tiene un montón de ordenadas negativas y va a llegar un momento en que va a llegar a la ordenada menos 15. Pero va a seguir subiendo, o sea, sigue habiendo ordenadas. La parte de la izquierda se complementa con la parte de la derecha y siempre hay ordenadas, siempre hay ordenadas. Pero el problema es en esta partecita. Si ustedes se dan cuenta, ahí llega un espacio donde no hay ordenadas. ¿Por qué no hay ordenadas? Pues porque las ordenadas van subiendo, pero llega un hueco. O sea, no existe la ordenada 0. Como no existe la ordenada 0, entonces yo puedo decir que mi rango es desde menos infinito, pero va a llegar a la ordenada 0, pero no es exactamente el 0, porque no existe. Entonces es abierto, porque hay un hueco, y el hueco ya habíamos dicho que no existe. Y luego, si ustedes observan, voy a seguir con la explicación. Aquí resulta que iban subiendo las ordenadas, pero no hay ordenada 0. Y si se dan cuenta, en esta parte de en medio no hay ordenada 1, porque no hay gráfica. En toda esta parte de en medio no hay gráfica de abajo hacia arriba. Recuerden que voy de abajo hacia arriba. Y resulta que la gráfica vuelve a tener ordenada aquí. Ese punto tiene ordenada 2, porque habíamos dicho que es el vértice. Y entonces resulta que las ordenadas siguen siendo positivas por toda la parábola, siguen siendo positivas por toda la parábola, hasta el 27, porque después ya no hay parábola. Y si ustedes se dan cuenta, aquí tampoco hay hipérbola. Por lo tanto, puedo decir que el rango tiene una unión desde exactamente 2, pero va a llegar hasta exactamente más 27, porque de ahí no pasa. La ordenada más alta es 27, la ordenada más baja es 0, porque habíamos dicho que el vértice es 0,2. Entonces, la ordenada más baja es 2, disculpen, porque es 0,2. Entonces, entre la hipérbola y la parábola cubren todas las ordenadas negativas, sin considerar el 0. Pero en la parte positiva, quien te va a proporcionar las ordenadas es el vértice hasta los extremos de la parábola, que es el 27. Y entonces se empiezan a dar cuenta que esto es un poco o mucho visual. Necesito estar viendo qué es la abscisa, izquierda a derecha, qué es la ordenada, de abajo hacia arriba. Pero eso es conocimiento de kinder. Ahora jálalo a lo que es abscisa y ordenada, júntalo y da una conclusión, da una respuesta, da una manera de abordarlo. ¿Está bien? Ok.